adultos y pediátricos, no hay provisión completa, no hay provisión suficiente de equipos de cuidado paliativo pediátrico. Entonces, pues imagínense ustedes cómo estamos el resto de los países. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre este tema, como les digo, específico en el cuidado paliativo pediátrico, que es la sedación paliativa. Y voy a empezar pues por lo básico, y es de qué hablamos cuando hablamos de sedación paliativa. Y en la literatura vamos a encontrar diferentes definiciones, que se les traje aquí algunas de las más conocidas y más frecuentes que se encuentran en la literatura reciente. Es el uso de medicamentos sedantes para aliviar el distrés intolerable y refractario a través de la disminución del estado de conciencia. La Academia Americana de Hospice y Medicina Paliativa lo define como la reducción intencional del estado de alerta hacia e incluyendo la inconsciencia para pacientes con síntomas severos y refractarios. Otra definición que podemos encontrar es la administración intencional de sedantes a dosis y combinación requerida para reducir el estado de conciencia de un paciente en etapa de final de vida, lo que sea necesario para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios. Y por último, esta que nos dice es el uso de sedantes específicos para aliviar el sufrimiento intolerable por síntomas refractarios por medio de la disminución del estado de conciencia usando medicación apropiada, titulada cuidadosamente para el cese de estos síntomas. Si ustedes se dan cuenta, en estas 4 definiciones, que son de las más recientes que vamos a tener, pues tenemos palabras y conceptos en común que nos llevan a poder concluir realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de sedación paliativa. Y entonces vamos a tener 3 conceptos que fue los que quise traer acá. La intencionalidad de la sedación paliativa, el sufrimiento como condicionante de esa sedación paliativa y la refractariedad de los síntomas como otro de los condicionantes para tomar la decisión de esa sedación paliativa. ¿Qué hablamos cuando hablamos de intencional o a qué nos referimos? Dentro de lo que es la trayectoria de las condiciones del cuidado paliativo, porque estamos hablando de unos escenarios específicos, cuando nosotros hablamos de sedación paliativa, nos vamos a estar ubicando en la etapa de final de vida. Los artículos muestran que aunque los padres identificaron sufrimiento mucho antes de que se iniciara la sedación paliativa y que los equipos generalmente esperamos hasta etapas agónicas de del proceso para montar sedaciones paliativas, realmente la posibilidad de esta intervención está dentro de todo el espectro en tiempo y espacio de lo que es el final de vida. Acá voy a hacer un pequeño punteo. Yo en este momento pues no estoy viendo la pantalla de los participantes, entonces si alguien tiene una pregunta, la nota y la vemos al final, pues no me gusta responder sin ver, pero sé que hay al menos 2 residentes cuando empecé la charla. Y es que ustedes van a ver, vamos a ver que vamos a tener atención de cuidado paliativa desde los diagnósticos de las condiciones avanzadas o de las condiciones plausibles de cuidado paliativo hasta generalmente el final de vida, aunque en algunos nos iremos inclusive a posibilidades curativas. Esto ya es otro tema. Pero es importante entender que cuando hablamos de esto, de sedación paliativa, nos estamos parando en un escenario específico de final de vida, el cual significa las últimas semanas o días antes de fallecer y que se acompaña de una serie de características como progresión de los síntomas, deterioro funcional, aumento de la sintomatología, pérdida de la actividad, disminución del apetito. Tiene toda una serie de características que nos hacen pensar que el paciente está entrando en un periodo de final de vida. Y dentro de ese periodo de final de vida hay una etapa final que se llama la etapa agónica, que son las últimas horas, máximo días, donde esta sintomatología se hace mucho más florida, donde ya hay alteración del estado de conciencia, oliguria y bueno, otras características más evidentes que nos dicen, no, ahora sí ya estamos cercanos a la etapa de la muerte. La idea no es que esperemos hasta las etapas agónicas, porque la sintomatología se empezó a presentar antes, pero los estudios muestran que la mayoría de las veces se va a presentar ahí. Entonces, retomando, la intencionalidad lo que nos dice es que hay un escenario y unas características propias del final de vida que nos lleva a trazarnos unos objetivos muy claros, y es disminuir el sufrimiento que acompaña a esa etapa, disminuir la carga de la sintomatología, y eso
nos obliga a planificar y anticipar lo que pueda suceder. Por eso es algo intencional. No es como, sorpresa, nunca me lo pensé. No, es algo que sabemos que se nos va a presentar y por lo tanto tenemos que planificar, tener un objetivo con él, trazarnos unas metas con él. Y aquí hago un asterisco porque podría presentarse una sedación paliativa en un escenario de emergencia paliativa, en los que sí no nos da tiempo de cenar. Y estos son dos prácticamente. Sangrados masivos en los que requerimos iniciar sedación paliativa rápidamente, titularla rápidamente, porque son episodios muy de final de vida, de fallecimiento, digamos, y la disnea severa por el distrés tan terrible que la acompaña. Estos dos escenarios sí son emergencias paliativas y sí podrían llevar a una indicación de hacer todo muy rápido para poder aliviar los síntomas, pero en el resto, en la gran mayoría, nos va a permitir esa planificación y esa anticipación. La refractariedad, les dije, son tres: intencionalidad, refractariedad y sufrimiento. ¿A qué nos referimos con síntomas refractarios? Durante el final de vida, la carga sintomática es alta. O sea, los pacientes presentan muchos síntomas, se los voy a mostrar un poco más adelante. Y cuando estos síntomas ya hemos agotado todas las posibilidades de manejo disponibles, lo hemos hecho adecuadamente y el síntoma sigue siendo muy florido, de difícil manejo, causando mucho sufrimiento, mucho malestar, mucho distrés, a esto lo llamamos un síntoma refractario. O sea, es aquel donde el equipo ya no tiene posibilidad de proveer mayor alivio, donde los esfuerzos que estamos haciendo ya no nos alcanzan o significarían altísima toxicidad. O sea, la toxicidad y la morbilidad que lo acompañan no es aceptable, o el tiempo no nos da, el marco temporal no nos da para otra cosa, y se han agotado los esfuerzos intensivos para aliviar el síntoma. Cuando con la mano en el corazón y en la conciencia decimos, esto es lo mejor que pudimos hacer, lo más que podemos hacer, y aún así tenemos un síntoma muy molesto, muy estresante, de alto sufrimiento, estamos hablando de un síntoma refractario. Y acá hay dos conceptos asociados a la refractariedad que es importante tener en cuenta. Es un síntoma, el síntoma refractario es intratable y eso lo decide el equipo de salud. Y es intolerable, y eso lo decide el paciente y la familia, porque puede presentarse algo que nosotros digamos, llegamos a nuestro tope, pero el paciente diga, no, yo lo puedo manejar, yo estoy tranquilo, no quiero, creo que así estoy bien, pues él lo está tolerando, y entonces deja de ser un síntoma refractario. Y otra cosa que es importante tener en cuenta acá es que refractario es diferente a un síntoma difícil de tratar, y esto lo voy a retomar más adelante porque esto es muy importante y esto nos obliga a nosotros como equipos a realmente estar seguros cuando decimos estamos ante un síntoma refractario. Un síntoma refractario es difícil a un síntoma difícil de tratar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sufrimiento? Que es nuestro otro condicionante. Y el sufrimiento se ha definido de diferentes formas a lo largo de la historia humana, de la historia del cuidado paliativo, siendo quizá la definición más conocida la de Castle, pero Castle tuvo un problema en los años 80 y es que en su definición pues sacaba la población pediátrica. Porque cuando definimos el sufrimiento como ese estado de distrés severo que ocurre cuando la integridad de la persona se ve amenazada, cuando siente que ya no es o no volverá a ser lo que era, no va a poder realizar sus sueños o expectativas, sus relaciones se transforman, pues entonces, ¿cómo hacemos con los niños más pequeños? ¿Cómo hacemos con los pacientes neurológicos que no nos van a poder dar estos parámetros y estas pautas de definición? ¿Cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que el sufrimiento, además de ser un concepto absolutamente personal y subjetivo, pues es dinámico y va a estar relacionado con mis experiencias pasadas y presentes y mis expectativas de futuro. Entonces, ¿cómo hacemos con el sufrimiento en pediatría? Tyler Tate, que es una de las personas que más ha publicado sobre sufrimiento en niños, tiene unas publicaciones muy bonitas, nos dice que el sufrimiento en pediatría lo podemos ver desde dos puntos. Desde un sufrimiento subjetivo, como aquel paciente, subjetivo es aquellos que el otro ve, con un afecto negativo, con una afectación multidimensional que le hace
tener una pérdida del sentido de sí mismo. Ya le pongo un punto a eso. Y el sufrimiento objetivo es como la ausencia de florecimiento específico de la especie. Esto puede sonar rarísimo, pero en últimas, ¿qué es lo que nos dice Tyler Tate? El niño que está sufriendo es aquel que, sobre todo los que no lo pueden expresar, porque los adolescentes lo pueden hacer, es aquel que no puede ser niño. Ausencia de florecimiento específico de la especie. ¿Qué se espera de nosotros como personas? ¿Qué es para nosotros como personas, como humanos, en nuestra cultura, en nuestro medio, en nuestra familia, florecer, desarrollarnos, alcanzar unos logros? ¿Y cuál es el sentido de mí mismo como niño? Jugar, ir al colegio, disfrutar, reírme. Cuando no tenemos nada de esto, cuando no podemos ser niños y cuando dentro de nuestra cultura, nuestros valores, nuestra familia, no vamos a poder florecer, desarrollarnos, a esto sería sufrimiento. Y cuando tenemos niños pequeños o sin posibilidad de comunicarse, esto no lo va a decir la familia. Nuestros conceptos de sufrimiento y de calidad de vida los formamos en nuestras casas. Entonces, las personas que más cercanas van a estar a nuestros conceptos van a ser nuestra familia cercana. Mi concepto de calidad de vida se parece al de mi papá y al de mi mamá porque ellos me lo inculcaron. Por lo tanto, ellos son los que van a poder entender qué es para mi calidad de vida o no. Eso hacemos con los niños. No lo va a decir la familia, no lo van a poder decir sus personas más cercanas cuando el niño no puede. Entonces, retomando esto, en pediatría, cuando el niño no lo puede hacer, los adolescentes sí no lo van a decir claramente, es la familia quienes nos van a dictar esa carga de sufrimiento, pero no olvidemos que además esa familia está sufriendo, ¿sí? Y que al lado de ellos, quienes lo hemos vivido, los equipos de salud también sufrimos en estos escenarios, porque, pues porque estamos ahí, somos humanos, tenemos una capacidad empática y compasiva con el otro. Y acá es un llamado como de alerta muy importante a saber que sí, todas estas tres, digamos, estos tres puntos, paciente, familia y equipos, están sufriendo. El sufrimiento de quién es el que estamos atendiendo, el del niño. ¿Por qué lo digo? Porque los estudios, sobre todo hay un estudio multicéntrico español publicado el año pasado, el 2023, mostraba que aquellos equipos con cargas más altas de burnout y de fatiga compasiva eran los que tenían mayor posibilidad de montar sedaciones paliativas por agotamiento de ellos mismos. Y esto no debería ser, o sea, una sedación paliativa no debe montarse porque como equipo estamos agotados de lo que está sucediendo o porque la mamá dice es que yo ya no puedo más con esto, por favor, monten sedación. No, aunque todos tenemos que tomar la decisión, todos tenemos que estar ahí, realmente el sufrimiento que estamos atendiendo es el del paciente. Ya definida la sedación paliativa, pues vamos a hablar un poco de cómo se realiza esa sedación paliativa. Y hay que tener en cuenta aquí algo, y es que no hay guías específicas para pediatría. Lo que tenemos lo tenemos derivado de los algoritmos, las guías y las recomendaciones que se han hecho en adultos. Y que los estudios han mostrado diversidad de prácticas que dependen de la disponibilidad de equipos, lo que les decía, o sea, cuántos equipos de cuidado paliativo tenemos en Colombia, si Inglaterra está con provisión baja, pues de ahí para allá, ¿qué esperamos? La disponibilidad de medicamentos. No todos los tenemos, no siempre los tenemos y dependemos de la normatividad de cada país. ¿Qué es lo que pongo ahí? Y las normatividades locales. ¿Qué nos permite el INVIMA? ¿Qué no nos permite el INVIMA? Y acá no solamente estamos hablando de la normatividad de medicamentos, sino, por ejemplo, de los conceptos éticos. Por ejemplo, en el estudio de los franceses, perdónenme, es un estudio multicéntrico que hace digamos, un programa francés sobre sedación paliativa en pediatría en todo el territorio francés, que es publicado en el año 2022. Por ejemplo, la sedación paliativa, no estoy hablando de eutanasia, ojo, la sedación paliativa solamente se puede hacer de forma continua y profunda si el paciente lo ha solicitado. O sea que eso nos saca a la población pediátrica pequeña. Y además tienen que ir a comité de ética para la sedación paliativa. Vuelvo y repito, ojo, no estoy hablando de eutanasia porque Francia no tiene legalizada y normativizada la eutanasia. Estamos hablando de sedación paliativa continua profunda de final de vida
y tienen que ir a comité de ética. De hecho, el artículo habla de que puede haber una demora entre que el paciente adolescente la solicite hasta que se pueda montar la sedación paliativa de 12 días. Y eso ya nos da un escenario muy diferente a lo que, por ejemplo, vemos en Colombia, donde es una orden médica que se hace una adecuada evaluación, pero es una orden médica, no tiene que pasar por comités de ética. O, por ejemplo, el grupo de los italianos, donde en el artículo de ellos del 2022, que también es un estudio multicéntrico sobre prácticas en Italia de sedación paliativa pediátrica, hablan que una vez se ha montado la sedación paliativa en Italia, jamás desmontan, por ejemplo, la hidratación y las nutriciones, que en Colombia nosotros eventualmente podríamos evaluar ajuste a nutrición, ajuste a hidratación, pero Italia, por sus características de normatividad ética, no lo hace. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a realizar las sedaciones paliativas. En los últimos 2 años, ha habido una guía pediátrica, una propuesta de algoritmo pediátrico bastante difundido, que es del grupo del Sanyud, donde ellos, no se asusten por la imagen, porque después se las explico un poquito mejor, nos traen digamos, flujograma de acción ante una decisión de sedación paliativa, que si bien es muy útil y tiene cosas muy rescatables porque nos da una organización mental, pues realmente en Colombia no lo vamos a poder realizar, porque los medicamentos que ellos proponen, la dexmetomedina, sí, nosotros en Colombia no lo podemos utilizar en pediatría. No está permitida por el INVIMA, no tiene código UNIRSE en pediatría, por lo tanto, tendría una utilización off-label que no es tan fácil que nosotros la vayamos a hacer. O sea, no podríamos hacer un algoritmo o una guía o una propuesta en Colombia basándonos en un medicamento que no está permitido en el país. Esto lo digo es porque no es fácil estandarizar este tema de la sedación paliativa, pero les quiero mostrar lo que muestran las recomendaciones en general de la literatura. Entonces, primero, tener clara la definición que ya la vimos, o sea, es la decisión intencional de disminuir el estado de conciencia para aliviar un síntoma refractario que está causando sufrimiento en un paciente en final de vida. Aquí retomo, por si no hay claridad en alguna de las personas que está participando, la sedación paliativa se diferencia del proceso de eutanasia, que en nuestro país sí está legalizado y normativizado, en el objetivo de ella. Vuelvo y repito, el objetivo de la sedación paliativa es la reducción del estado de conciencia para aliviar el sufrimiento asociado a un síntoma refractario. El objetivo de la eutanasia es el fallecimiento de la persona. Son dos objetivos diferentes, por lo tanto no son igualables ni equiparables. Retomo. Entonces, cuando ya nos hemos planteado la posibilidad de una sedación paliativa y vamos a iniciar todo lo que es el proceso de ella en pediatría, pues vamos a hacer como un orden mental para poder estar claros y tranquilos con esto. Y lo primero que los invito es a revisar que estamos ante una indicación terapéutica correcta. Quiere decir que estamos cumpliendo los criterios que hablamos ahorita de intencionalidad, refractariedad y sufrimiento. Y esto era lo que yo les quería mostrar, o de los que les hablé ahorita. La carga de síntomas, esta es una gráfica muy conocida, solamente población oncológica pediátrica, donde muestra la carga sintomática en los últimos 3 meses de vida. Y miren la carga sintomática tan alta, la prevalencia de síntomas tan alto. En azul es que causan mucho sufrimiento, en amarillo menor sufrimiento. Y miren que un gran número de síntomas, acá arriba están los síntomas, digamos, del ánimo y psicológicos, y acá están los síntomas físicos. Hay un gran número de síntomas que además tienen una alta carga de estrés, de sufrimiento. Y esto se correlaciona, esto era solo oncológico, pero se correlaciona con lo que en general se ha visto que son los síntomas que acompañan el final de vida en pediatría, oncológicos y no oncológicos. Siempre a la cabeza dolor, seguido por disnea, y según el estudio que se lea, algunos estudios hablan que el tercer síntoma más frecuente en final de vida en pediatría son las convulsiones, y otros estudios dicen que es la agitación y el delirio. Pero lo que sí están todos de acuerdo es que el dolor está en más del 60% de los pacientes en final de vida, y en etapas agónicas
cercano al 90% de los niños van a tener dolor y la disnea acompaña un 40% de los pacientes en final de vida y hasta un 60% de los pacientes en etapa agónica, ambos con muchísima carga de sufrimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si estamos ante la indicación terapéutica correcta? Los invito a hacerse estas tres preguntas. ¿Estamos en un escenario de final de vida? Primero que todo, ¿es una condición incurable en proceso de final de vida? ¿Hay sufrimiento intolerable? Y esta pregunta que es súper importante, ¿se ha optimizado el manejo? Y esto está relacionado con la refractariedad. Recuerden, y vuelvo y traigo a colación, que refractariedad es diferente a un síntoma difícil de tratar. Entonces, tenemos como equipos que decirnos, ¿de verdad ya hicimos todo lo que teníamos que hacer? ¿Todo lo que podíamos hacer? Y me detengo en ese punto de si se ha optimizado el manejo, porque esto va a depender de la experticia del equipo. Se ha visto que en programas o en hospitales donde hay equipo de cuidado paliativo pediátrico, hay menos intención de sedación paliativa. ¿Por qué? Porque se logra un mejor control de síntomas previos. O sea, al que se le monta sedación paliativa es porque realmente habíamos llegado a un estado de refractariedad. Pero un equipo que no tenga una adecuada curva de aprendizaje o un lugar donde no haya una persona experta o que tenga un grado de conocimiento de este tema, pues fácilmente va a entrar en desesperación, va a creer que está en un síntoma refractario y va a iniciar una sedación paliativa que probablemente todavía no estaba al lugar. Entonces, ¿qué tan expertos y qué tanto conocimiento tenemos? Segundo, ¿tenemos montado manejo multimodal? Porque si para el dolor lo único que tengo es morfina, 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 ¿y qué será que no se controla? Pues es que no hemos agotado todo lo otro. ¿Será que tenemos que poner coadyuvantes? ¿Será que nos podemos beneficiar de intervencionismo? ¿Será que el manejo no farmacológico lo podemos optimizar? O sea, realmente estemos seguros de que hicimos todo lo que había que hacer por ese síntoma antes de llamarlo refractario. Démosle un tiempo de prueba. Bueno, adicionamos optimizamos demos 24 horas, 48, 36, lo que el equipo junto con la familia del niño decida para ver si sí hubo respuesta y una mejoría que sea aceptable para el paciente. Recuerden que esto no lo está dictando el paciente, el que está sufriendo es él. Entonces, demos tiempos de prueba a las optimizaciones antes de decir estamos ante una refractariedad y reevaluemos continuamente. Ven, si están poniendo la morfina como es, si le pusieron los rescates, si pusieron la infusión de ketamina como mandamos, el paciente sí está recibiendo la dosis de pregabalina. Reevaluemos, estemos continuamente reevaluando qué más podemos hacer, pero cuando definitivamente esto ya llegamos a lo que está en nuestro alcance, tanto en recursos, en conocimientos, en lo que podamos hacer, pues ahí sí podemos decir estamos ante un síntoma refractario y tendríamos la indicación terapéutica correcta. Segundo punto a revisar, ¿se han tomado todas las decisiones? Y recordemos que las decisiones las van a tomar el paciente, la familia y el equipo. Y en eso le hago hincapié, es porque aunque es una indicación médica, digamos, es una intervención del equipo de salud, no es una imposición médica. Nosotros no podemos imponer una sedación paliativa. Esto hay que hablarlo. E idealmente hay que hablarlo en un escenario previo que nos dé tiempo, que nos dé como flexibilidad de que el paciente y su familia lo entiendan, lo piensen, no lo confundan con eutanasia. Entonces, lo ideal es que la posibilidad de sedación paliativa esté planteada en los planes avanzados de cuidado, en cuando estamos trazando objetivos de manejo, dónde se va a hacer. Esto tiene que incluir, por ejemplo, en qué escenario tiene pensada la familia que el niño fallezca. ¿Quieren que fallezca en casa? ¿Qué tantas posibilidades de manejo vamos a tener en casa? ¿Va a fallecer en hospital? Tenemos la posibilidad de traslado a hospice, que acá en Colombia ya tenemos un par de ellos, y eso nos va dictando qué tanto nos vamos a poder mover en esta intervención. Entonces, que la información sea clara para la familia, que esté consignada en historia clínica y en algunas instituciones la sedación paliativa tiene un formato de consentimiento por parte de la familia y si el adolescente tiene más de 14 años, por parte de él también.
como les decía, que haga parte de los planes avanzados de cuidado. Esto hay que charlarlo, esto hay que ponerlo sobre la mesa previamente. Eh, Son objetivos de manejo consensuados. Siempre hay que tener claro cuál es nuestro objetivo, el confort, el cuidado, que no tenga síntomas, que esté lo menos dormido posible, ¿sí? Este tipo de cosas. Y sobre todo la participación del equipo interdisciplinar, no solamente en la toma de decisión, sino desde antes. Por ejemplo, en pediatría no es tan frecuente como podría ser en adultos que hagamos sedación paliativa por un sufrimiento psicológico y emocional, por lo que es difícil de evaluar. Y pues es rarísimo, yo no he encontrado, ni he vivido casos, ni he encontrado series de artículos donde el sufrimiento existencial haya sido una indicación de sedación paliativa. Pero si nosotros desde el principio tenemos, por ejemplo, al equipo de psicología trabajando con la familia y con el paciente, en donde haya counselor espiritual trabajando con la familia y con el paciente, vamos a poder identificar más tempranamente escenarios de sufrimiento, intervenirlos más tempranamente, conocer las preferencias de esa familia y tomar mejores decisiones junto con la familia y el paciente. No olvidarnos de que hay otras órdenes de final de vida. La única orden de final de vida no es la sedación paliativa. ¿Qué va a pasar con la hidratación? Una vez montemos sedación paliativa, ¿cómo se va a manejar la nutrición? ¿Cómo se va a manejar el tema de transfusiones, por ejemplo? O sea, todo esto tiene que quedar consignado y hablado en historia clínica o en los documentos que disponga cada institución. Siempre tener en cuenta que aunque hayamos iniciado una sedación paliativa, hay que hacer una continuidad de las medidas de cuidado, confort y control de todos los síntomas. O sea, que se haya montado sedación paliativa no quiere decir que no haya una convulsión, si se montó por dolor no quiere decir que no pueda convulsionar, no quiere decir que no se le seque la piel, no quiere decir que no vaya a sentir sed, que no haya que cuidar los labios, o sea, hay que continuar con todas las medidas de confort. Y acá otro tema, recuerden que viene desde la definición y es la proporcionalidad de esa sedación, que también hay que decidirla en principio y que es de las cosas que más hay que reevaluar continuamente, y es la profundidad de la sedación y la continuidad de la sedación. ¿Qué tan profundo vamos a llevar el nivel de estado de alertamiento, de alteración del estado de conciencia a este paciente? Y comúnmente quisiéramos que se iniciara de forma muy leve, que se hiciera una sedación de una profundidad leve, que él pudiera continuar compartiendo con su familia, hablando, pero aunque ese es el ideal, no siempre lo podemos hacer. Y hay que decirle a la familia que eventualmente vamos a tener que ir aumentando los sedantes y que eventualmente va a estar en un estado de sedación profunda. Pero esto hay que hablarlo. Y si se va a iniciar con una sedación intermitente para ir viendo cómo controla los síntomas, o si de una vez vamos a iniciar con una infusión continua. Cuando hablo de intermitentes, por ejemplo, si vamos a utilizar benzodiazepinas, se van a utilizar por horarios o si vamos a iniciar con infusiones continuas. Esto ha cambiado mucho. Quizá los que seamos más viejitos acá en el cuidado paliativo, la sedación paliativa casi que era sinónimo de iniciar infusiones. Y ahorita las nuevas guías, los nuevos artículos nos dicen, no, demos la posibilidad de controlar con sedaciones no tan profundas, superficiales, intermitentes. Y en la medida en que el síntoma vaya progresando o que no se vaya logrando un adecuado control, pues vamos entrando a una sedación más profunda y a una infusión continua. Y este es el algoritmo que les mostraba del grupo del Sanyut. Solamente no se asusten con esto, solamente les traigo este pedacito, es porque ellos nos plantean ese orden que les acabo de mostrar. Y eso es lo que pues, les quería que vieran. Ellos qué nos dicen, realmente el paciente está con una enfermedad incurable y está en un contexto de final de vida. Si no, pues acá no hay sedación paliativa, acá no hay que pensar en eso. Sí, está ante un sufrimiento intolerable. Si no, pues no hay sedación paliativa. Sí, está ante un sufrimiento intolerable. ¿Se optimizaron todas las medidas para controlar los síntomas? Consulte al equipo de cuidado paliativo si no lo ha hecho. Si se tiene medicina de dolor para ver la posibilidad de intervencionismo, rote el opioide, póngale coadyuvante, llame a los de medicina integrativa que nos ayuden con las medidas no farmacológicas integrativas, o sea, haga todo lo que pueda hacer y dese un tiempo de prueba. De un tiempo de prueba. Si hubo un adecuado control, pues no hay que pensar en sedación paliativa. Si no hubo un adecuado control,
pues ahora sí, siéntese a organizar la sedación paliativa como tal. Y acá hay otra cosa que nos dice y es, vuelva y hable con la familia, vuelva y hable de los objetivos del cuidado, vuelva y hable de los pronósticos, ¿sí? Vuelva y siéntese y hable con ellos. Y dependiendo de lo que cada lugar tenga designado, si es o no necesario llamar a un comité de ética. En Colombia, generalmente, los equipos de cuidado paliativo pediátrico, que no somos un montón, entonces nos conocemos entre todos, no tenemos que pasar por comité de ética para iniciar una sedación paliativa. Y ahora sí, el tercer punto, elección de los medicamentos. ¿Cómo elegimos los medicamentos que vamos a usar para la sedación paliativa? Pues lo que se busca es la administración de fármacos en dosis y combinaciones necesarias para lograr un nivel de sedación adecuado. Va a depender de la naturaleza del síntoma refractario, pues unos son los que elija yo para dolor, otros serán los que elija para disnea, otros serán los que elijan para delirium. Va a depender de la profundidad de sedación que se decidió en el paso anterior cuando hablamos de la proporcionalidad. Y idealmente vamos a querer medicamentos de rápido inicio de acción y esto es muy importante, tenemos que estar claros de las características del paciente, cómo ha sido su historia de dolor, sobre todo en pacientes, por ejemplo, los oncológicos, que han recibido múltiples esquemas de opioides y, por ejemplo, si ellos ya vienen con consumo de opioides, en el momento de la sedación paliativa, el medicamento que controla el síntoma, que sería el opioide, pues seguramente vamos a necesitar dosis más altas, ¿sí? ¿Cuál es la condición de base? Que yo se lo digo mucho cuando hablo del final de vida con mis residentes o mis estudiantes, y es que nosotros siempre tenemos que preguntarnos de qué y cómo va a morir este paciente para prepararnos, de qué y cómo va a morir un niño con leucemia, sangrado, dolor, disnea, anemia, de qué y cómo va a morir un niño con tumor cerebral, hipertensión endocraniana, convulsiones. O sea, cada uno de los escenarios, dependiendo de la condición de base, nos va a poner unos síntomas para los cuales nos tenemos que preparar y que nos va a dar la elección del medicamento. La edad de los pacientes. Se ha visto que se requiere más sedación paliativa en adolescentes, pero es porque probablemente ellos sí pueden manifestar el sufrimiento, los niños pequeños no. Los niños pequeñitos lloran, 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 lloran y las mamás los consuelan, los tratan de manejar. Entonces, y como que eso hace que se demore la decisión del inicio de la sedación paliativa. Pero los adolescentes, los niños más grandes, nos van a decir, no me aguanto más, no quiero más, no puedo más, estoy sufriendo, por favor. Entonces, eso hace que se vea mucha más sedación paliativa en los pacientes, niños grandes y adolescentes. Y además, sí pareciera haber un más difícil manejo de algunos síntomas, específicamente el dolor en esta población. Este artículo, que es del grupo de los italianos, que les contaba ahorita, publicado en el 2022, ellos hacen una caracterización de la elección del medicamento en tumores sólidos. Y ellos, por ejemplo, muestran claramente cómo los pacientes con sarcomas requirieron dosis mucho más altas y rápidamente infusiones, montar, o sea, dejar de forma continua y entrar a sedaciones profundas en pacientes con sarcomas que en, por ejemplo, tumores cerebrales. ¿A qué se debe esto? Los sarcomas son más frecuentes en los niños más grandes y adolescentes. Estos niños se han acompañado de dolor durante casi que toda la trayectoria de su conducción, por lo cual no son vírgenes de opioides, entonces necesitan dosis más altas de medicación para controlar los síntomas. Y bueno, digamos que el sarcoma por sus características lleva a un cuadro de dolor mucho más severo que cualquiera de los otros cánceres. Entonces, este artículo nos muestra un ejemplo claro de cómo las características del paciente nos van a dar más o menos el caminito de cómo se nos va a comportar la sedación paliativa. Entonces, la sedación paliativa, acá les pongo, tenemos que diferenciar entre la sedación primaria, que es cuando ponemos un medicamento para reducir la conciencia del paciente, a la sedación secundaria, que es cuando te quedas dormido como efecto secundario de un medicamento que se puso para otra cosa, como lo que pasa con los opioides. Los opioides no son sedantes. Lo que pasa es que un efecto secundario del opioide es el efecto sedativo. Eso se llama una sedación secundaria. En este escenario de sedación paliativa estamos, por eso le pongo un chulito, estamos hablando de sedación primaria. Ponemos medicamentos para alterar el estado de conciencia, no de una sedación secundaria.
No estamos buscando una sedación como efecto secundario. Es nuestro objetivo. Chulito, uso de esquemas combinados. El uso de esquemas combinados disminuye los efectos secundarios derivados del uso a dosis altas de un solo medicamento. Y X, cosa que tenemos que quitarnos de nuestra cabeza y que es frecuente este concepto que lo hablemos, inclusive hay literatura viejita lo pone, y es el llamado doble efecto. ¿A qué le llamamos el doble efecto? A cuando buscamos con un medicamento, con una medicación, tener un resultado beneficioso para el paciente, pero a costa, o nos va a significar, un resultado negativo. Este doble efecto era muy nombrado en la sedación paliativa cuando incluía o cuando incluye opioides y benzodiazepinas, en que para controlar el dolor vamos a tener que manejar, o el síntoma, vamos a tener que manejar el doble efecto de la muerte. Ojo, en sedación paliativa no hay doble efecto. ¿Por qué? Porque la muerte del paciente está dentro del proceso natural de la finalidad de vida. Recuerden que es un paciente en etapa de final de vida. Él no va a morir por un efecto del medicamento. Él va a morir porque está en un proceso de final de vida. Por lo tanto, ese concepto que se manejó durante mucho tiempo y que todavía está por ahí, del doble efecto de los benzodiazepinas y los opioides, no es real. Los últimos artículos lo desmontan completamente, porque la muerte de los pacientes no va a ser un efecto secundario de la sedación. Fallecen porque están en un proceso de final de vida. Pero sobre todo aquí lo que quiero traerles es que se llama sedación paliativa por una razón, y es porque su medicamento tiene que ser un sedante. Y por eso traigo este ojito. La sedación paliativa no se realiza con morfina. La sedación paliativa se realiza con sedantes, con medicamentos de clasificación sedante. La morfina es un opioide que su clasificación farmacológica es un analgésico. Es diferente. Este artículo, que es, Estados Unidos hace un estudio a 14 equipos de cuidado paliativo, muestran la elección de medicamentos sedantes en escenarios de sedación paliativa por equipos de cuidado paliativo, o sea, por personas que consideraríamos que tienen un grado de formación. Y miren que, si bien, no encuentro aquí la flechita, permítanme un segundo, flechita, acá, la primera elección de medicación por equipos de cuidado paliativo en pediatría está dada por las benzodiazepinas. Pero aún así tenemos un porcentaje casi del 20% de equipos de personas entrenadas que consideran que el opioide es una primera elección, es un medicamento de primera elección. Y esto realmente nos hace pensar la no comprensión del concepto de la sedación paliativa. El opioide no es un medicamento de sedación paliativa porque no es un sedante. Y bueno, acá ponen otra serie de medicamentos. Y su segunda opción, cuando, digamos, no han respondido a la primera, pues sí es bastante variable y va a depender de muchas otras cosas. Pero esto fue bastante llamativo de que aún equipos de cuidado paliativo consideren al opioide como una primera elección. Entonces, ya cerrando, en sedación paliativa, y pues pensaría yo que es igual en adultos, lo que pasa es que pues yo no leo literatura de adultos generalmente, vamos a tener dos medicaciones o dos frentes de medicación. Uno que va a ser el sedante, que nos da el término sedación paliativa, y otro medicamento será el que esté controlando al síntoma que nos lleva, este síntoma refractario o los síntomas que se presenten. Por lo tanto, los pacientes generalmente van a tener una combinación de estos dos, ¿sí? Sedantes y medicamentos de control de síntomas. ¿Quiénes son los sedantes? Sedantes son las benzodiazepinas. Y pongo acá el midazolam porque es el que nosotros tenemos más a mano y el que tenemos endovenoso más frecuentemente. Por lo tanto, hace parte, es nuestra primera elección. Y a nivel mundial es la primera elección las benzodiazepinas. Lo que pasa es que hay países que tienen, por ejemplo, lorazepam endovenoso. Nosotros no lo tenemos. Como segunda opción, sea porque está contraindicado o sea porque no mejoró y lo tenemos que adicionar, tenemos a la levomepromacina. En caso de que algo suceda con la levomepromacina, se podría utilizar clorpromacina. Y se plantean las guías a la dexmedetomidina, que nunca la logro nombrar bien, la dexmedetomidina,
y al propofol. Este es el grupo de los sedantes. Estos son los que nos dan el nombre de sedación paliativa. Ahora, que el paciente, si tiene dolor o disnea, también va a tener morfina, por supuesto. Que si tiene exceso de secreciones respiratorias, va a tener bromuro de iosina, claro que sí. Que resulta que el paciente lo que tiene su síntoma de final de vida es un delirio, entonces por lo tanto hay que poner haloperidol, pues bien. O que si lo que tiene es un estatus convulsivo, va a necesitar fenobarbital, por supuesto. Pero estos son los medicamentos sedantes. Y perdonarán lo jocoso del dibujo, pero es que es así. Por Dios, que no volvamos a escuchar que montamos una sedación paliativa con morfina en titulación. Si no hay sedante, no hay sedación paliativa. Y este esquema es el mismo esquema que maneja las recomendaciones, este grupo de expertos europeos, con publicación en febrero de este año. Estas son las recomendaciones más recientes que hay sobre sedación, esto es de adultos, pero ellos en adultos tienen este mismo esquema de manejo, ¿sí? Lo proponen exactamente igual, excepto la dexmedetomidina, que ellos sí no la contemplan en esta guía. O sea, ellos, sus sedantes de primera línea es benzodiazepina, midazolam, lorazepam, de segunda línea, levomepromacina, clorpromacina, y si no responden a estos dos, van al propofol. Ellos no pasan por la dexmedetomidina, no la tienen incluida, pero en varios artículos pediátricos sí está incluida, como en el del Sanyud que les mostré. Y entonces aquí me detengo por las dudas, ¿sí? Porque cada vez más la literatura mundial está hablando de estos, pero ojo, en Colombia no tenemos permitida la dexmedetomidina oficial y legalmente. Y el propofol es un muy buen medicamento, pero que tiene unas limitaciones, como es el uso en salas de cirugía o por anestesiólogos o solamente en escenarios de UCI, cuando estoy hablando de pediatría, porque sé que en adultos hay sitios que lo manejan en urgencias, los emergenciólogos lo saben manejar, pero en pediatría ese acceso generalizado no lo tenemos al propofol. Casi que lo tenemos reservado a las UCIs y a las salas de cirugía. La desmedetomidina es un agonista alfa-2 de receptor adrenérgico que tiene o sea, su característica es ser un sedante, y como efectos secundarios tiene una mejoría en el control de dolor, una disminución en el consumo de opioides, y tiene una característica muy interesante, y es que eh, controla bastante sin necesidad de llegar a sedaciones profundas. Muestra un adecuado control con sedaciones superficiales, lo cual le permite al paciente tener una interacción con su medio un poco más largo. Pero, por ejemplo, la guía del Sanyud del algoritmo dice claramente que se inicia con dosis de dexmedetomidina, se titulan, pero si al ascender no hay mejoría, hay que pasar al propofol, porque hay que profundizar al paciente. Propofol es un anestésico general de acción corta, que sí nos lleva a estados de sedación profunda, por eso se deja en tercera línea de medicación, y bueno, va a tener unos efectos secundarios que son bastante importantes, pero que si nosotros nos paramos en escenarios de final de vida, pues seguramente en riesgo-beneficio, pues vamos a preferir mejorar el control de síntomas manejando muy bien al propofol, porque los efectos secundarios pues no se nos van a presentar o no nos van a molestar o se nos van a cruzar con los síntomas de final de vida. Estas son las dosis, esta es de la guía de la clínica infantil por subsidio, se las comparto, este es el esquema que nosotros tenemos de los medicamentos que tenemos disponibles en la clínica, porque pues las guías y las recomendaciones hay que hacerla con base en lo que uno tiene disponible. Esto fue como se organizó por parte del equipo con el que yo trabajo, el manejo de la sedación en la institución. Y no olvidar que esto también se tiene que hablar cuando estamos tomando las decisiones, el tema de la monitorización. La monitorización no es necesaria una monitorización continua cardiovascular, esto no se hace en UCI, no necesitamos tener al paciente pegado a un monitor, ese pito estresa a cualquiera. Se tiene de acuerdo a las metas del tratamiento y se hace generalmente con la escala de Ramsay. Hay otras dos escalas que sobre todo las describen en algunos países de Europa, pero digamos que de este lado del mundo y en la recomendación de expertos general de Europa está la escala de Ramsay.
¿Qué sería para nosotros lo ideal? Tener al paciente en una sedación 3-4, que se despierte, que participe, que responda, pero eventualmente vamos a necesitar entrar a unas 5 o 6, según la progresión y la intensidad de los síntomas. Se hace un Ramsay al inicio y luego se hace un Ramsay cada 4 horas vigilando inicialmente hasta cuando hemos llegado como a dosis estables, a esquemas estables, y pues luego se hace, digamos, de forma frecuente. Un paciente que está en sedación paliativa no es un paciente que se deja para ver cada turno, ¿sí? Ni cuando se pueda, pues. No, es un paciente que hay que tenerlo frecuentemente en vigilancia, en monitorización clínica, pero no quiere decir que tenemos que tener pegado al paciente en monitor. Y ya para cerrar, como conclusiones, es importante desarrollar guías o algoritmos ajustadas al entorno, por eso los subrayo, porque depende de lo que tengamos, para orientar la toma de decisiones, pero jamás pensar en que se puede estandarizar el proceso de muerte en pediatría. Tiene demasiadas variables, demasiadas aristas culturales, creencias religiosas, miedos, valores de las familias, de los mismos equipos, para pensar que podemos estandarizar a la muerte pediátrica. Incluir al equipo interdisciplinario desde el inicio para poder brindar una calidad de atención y un óptimo manejo de síntomas, como lo mencionábamos. Necesitamos a los psicólogos, necesitamos a los psiquiatras, enfermería, todos tenemos que, y los diferentes equipos, oncología lo vamos a necesitar si es un paciente oncológico, porque además ha sido su equipo tratante durante X tiempo, que genera una confianza y una cercanía. Entonces, estas decisiones no son tomadas por una sola persona, hay que trabajarlas con todos y hay que escucharlos a todos. Considerar el tipo de enfermedad, afectación clínica y características propias del paciente para poder adelantarnos y anticiparnos a lo que va a suceder. Mantener una comunicación de alta calidad con el paciente, con la familia y con el equipo. ¿Qué sucede cuando son equipos en los que esto sucede muy raramente o que hasta ahora están empezando las curvas de aprendizaje? Esto puede generar alto estrés para los equipos. Siempre les cuento, cuando yo hace 6 años empecé a trabajar con el programa en la clínica, cuando creamos el programa, eh, sobre todo personal de enfermería, entraba en crisis existencial de la sedación paliativa porque no tenían claridad de su diferencia con la eutanasia. Y aún hoy, cuando entra personal nuevo, es necesario retomar el tema porque realmente les genera angustia el tema, pues todo lo que es la sedación paliativa. Entonces, hay que tener una comunicación directa, hay que aclarar dudas, hay que escucharlos. Eh, Inclusive en algún momento fue necesario rotar al personal, que entrara otro personal a atender al niño porque estaba causando digamos, mucha afectación emocional en los equipos, para minimizar la angustia de los cuidadores y del personal de salud. Y recordar que el sufrimiento es multidimensional y que debe abordarse en su totalidad, teniendo en cuenta creencias, valores y preferencias del paciente. Estos medicamentos nos van a ayudar, estos esquemas de medicamentos nos van a ayudar a la carga de sintomatología física, pero no se nos puede olvidar la carga de sintomatología emocional, espiritual, social, que conlleva estos procesos de final de vida, y a eso también hay que atenderla. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Les agradezco mucho y quito la presentación para poder verlas y ver si hay alguna pregunta o algo que quisieran pues comentar al respecto. Doctora, muchísimas gracias. Qué presentación tan interesante y qué temas tan al lugar que todos necesitamos conocer. Catalina, adelante con tu pregunta, por favor. Hola doctora, ¿cómo está? Yo le quería preguntar si el manejo para los neonatos sería el mismo o habría alguna variedad con el manejo de los medicamentos. Pues mira, es que la sedación paliativa en neonatos es un tema todavía más complejo, porque dimensionar el sufrimiento en un neonato, pues imagínate, ¿m? Y que muchas veces no les da ni siquiera tiempo, no les da ni siquiera tiempo, quiero decir, se enfrentan al neonato en ese momento con alta carga de síntomas. Realmente el uso de benzodiazepinas no es tan frecuente en neonatos. Lo que más se busca y lo que más está descrito en neonatos es considerar el mejor control de síntomas posibles. Pero si tú buscas sedación paliativa en neonatos, es muy poco lo que se encuentra por las características de la población. Se podría plantear, bueno, lo que pasa es que las benzodiazepinas en ellos es más difícil, pero
si se define un escenario definitivamente de acuerdo con los papás, de acuerdo con los equipos, de acuerdo, pues se montarían unos medicamentos similares. Sí, el esquema farmacológico sería muy similar, pero la toma de decisiones sí es bastante más compleja. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta dentro del público? Bueno, pues doctora, nuevamente agradecerte, realmente es una información valiosa e importante. Creo que también es el punto de partida para reflexionar y para poder invitarnos a conocer un poco más acerca de los cuidados paliativos pediátricos y cada una de las intervenciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para el control de los diferentes síntomas físicos, sociales, espirituales, y que incluso pues impactan a la familia de cada uno de los niños en cuidados paliativos. Desde la Facultad de Enfermería de la Universidad del Bosque y desde la Maestría en Enfermería en Cuidados Paliativos, te agradecemos muchísimo tu valioso tiempo, doctora Karin Natalia, y te invitamos para el próximo Masterclass. Ojalá nos puedas acompañar con el tema de las enfermedades huérfanas, que es un tema pues que también es de interés en todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos pediátricos, para poder conocer un poco más y ahondar en este tema, brindar mejores cuidados tanto a los niños que nos necesitan como a sus familias. Les Muchísimas gracias. a través del chat nuevamente el link de asistencia para que registremos toda la información y poder recibir invitación a la siguiente masterclass. Les agradezco a todos su participación y hasta el próximo evento. Muchísimas gracias. Hasta luego, Muchas que estés gracias. bien.